Ya estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook del Frente Grande Nacional y también se está grabando la charla. Muy bien. Si te parece, Eduardo, puedes empezar. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. En primer lugar, todos saben que en muy pocas horas hemos organizado este Zoom, que nos resulta sumamente importante para nosotros. Es un encuentro que vamos a tener con el amigo, compañero, el juez Raúl Zaffaroni, hombre conocido por todos nosotros, no hace falta ninguna presentación, y el sentido básicamente del encuentro tiene que ver con que todos podamos interiorizarnos sobre el pensamiento de Raúl, sobre la necesidad de la democratización y la transformación del sistema judicial en la Argentina, que nos permita realmente completar una posibilidad republicana en la Argentina. Tenemos un poder judicial de carácter, no sé si Raúl compartirá, pero de tipo aristocrático, con muy buena gente también entre el marco de ese carácter aristocrático, cerrado, elitista y muchas veces divorciado de las demandas y las necesidades populares. Hacemos este debate también en el contexto de la preparación que se está haciendo de la movilización del día 1 de febrero, que para nosotros es muy, muy trascendente. Este es un tema, me parece una gran deuda de la democracia argentina. Raúl fue constituyente en el año 94, aparte de haber sido miembro de la Corte Suprema de Justicia. Él batalló permanentemente, batalla por una justicia realmente democrática, por una justicia justa, aunque parezca una redundancia de palabras. Para nosotros es muy importante este encuentro, insisto. Nos acompañan un conjunto de dirigentes del Frente Grande de todo el país. No hemos hecho un encuentro abierto, aunque siempre este tipo de encuentros por Zoom termina a lo mejor saliendo un poquito del marco, pero acá, por lo que voy viendo en la pantalla, tenemos dirigentes del Frente, de la Mesa Nacional, del Frente Grande, de la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de muchas provincias del país. Lo veo a los compañeros de San Juan, compañeros de Córdoba, compañeros de Entre Ríos, en fin, hay de todo el país, hay de todo el país. Este era un poco el sentido, una conversación llana, franca, yendo al grano para nosotros, con aspectos seguramente profundos de lo político, y en eso está nuestra expectativa de escucharlo a Raúl y después, por supuesto, abrir para que todos los que quieran puedan, a través del sistema de chat, hacer las preguntas que consideren necesarias. Bueno, gracias Raúl por acompañarnos. Gracias por estar acá. Bueno, no, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes, compañeras, compañeros. Es un enorme gusto. Quiero aclararles que ya no soy juez, por suerte. Me quedan algunas sentencias por firmar en Costa Rica, pero terminó mi mandato, de modo que ando completamente sin bozal. Da la impresión cuando nos ponemos a hablar de justicia que estamos hablando de un tema que está lejos de la gente. Lejos en cuanto a sus consecuencias, pero pensemos en todo lo que ha centrado la atención en todo el día de hoy, ¿no? El resultado de esta extorsión a la cual nuestra patria está sometida. Y bien, si hubiésemos tenido una Corte Suprema diferente, quizás durante el régimen macrista no se hubiese podido concretar
esta enorme administración fraudulenta, porque es una verdadera administración fraudulenta, a la que se ha sometido con esta deuda astronómica en nuestro país. Y que naturalmente va a incidir en el nivel de vida, en el desarrollo, de modo que esto está mucho más cerca de todas las personas, de todo nuestro pueblo, de lo que pueda pensarse. Por cierto, bueno, el 1 de febrero habrá una marcha, la protesta es contra la Corte Suprema, se cuestionan 4 personas, pero lo que yo veo es que no estamos planteando claramente una solución. El problema no es cambiar 4 personas, las cuales no voy a asumir la defensa, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto, pero no es ese el problema. El problema es que si nos preguntamos cómo se llegó a esta situación, qué permitió que llegásemos a esta situación, y es una estructura jurídica de nuestro Poder Judicial que permitió esto, permitió llegar a un momento dado en que tenemos una corte que permite el lawfare, tenemos una corte que permite la persecución política, tenemos a Milagros Salas y sus compañeras y compañeros presos, tenemos una corte que decidió por sí, ante sí, considerarse sabia en materia epidemiológica, sin consultar ningún perito. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación por defectos institucionales, estructurales de nuestro Poder Judicial. En realidad es un milagro que no funcione peor. Hay 2 visiones que podemos tener. Por cierto, el nivel de cultura jurídica, el nivel de nuestro saber jurídico en el país es alto. Y eso hace que si miramos el Poder Judicial de abajo, es decir, en el servicio de justicia, si bien no es perfecto y tiene muchos defectos, pero no es tan malo. Ahora, si lo miramos desde arriba, es una catástrofe. Es una catástrofe. Y esa catástrofe obedece a que desafío a cualquiera a que lea las constituciones de todo nuestro continente y todas las de Europa, no vayamos a otras. Y va a ver que ninguna de ellas estructura su poder judicial de una manera tan irracional como nosotros. Es verdaderamente catastrófico. Yo sé que es muy difícil hacerle comprender a nuestro pueblo estas cuestiones institucionales, porque históricamente estas cuestiones las ha planteado siempre el gorilaje argentino. Y cuando a nuestro pueblo se le habla de principios republicanos, etc., bueno, es una triste experiencia, pero lo primero que piensan, nos está enroscando la víbora a alguien, ¿no? Porque los conceptos más elementales del republicanismo, de la democracia, etc., han sido bastardeados a lo largo de toda nuestra historia. Han sido pasados por el fango realmente. Los usaron regímenes de facto, dictaduras, en fin, pero es el momento en que tenemos que pensar en esto. No se trata de cambiar 4 personas, ni cambiarla por 7, por 9, por 12, porque si dejamos la estructura igual, y podemos poner personas que sean sensatas, que sean mesuradas, sí. Pero incluso esas personas a la larga, al ver el espacio de arbitrariedad en el que pueden decidir, corren el riesgo de que funcione aquello que Ana Freud llamaba los mecanismos de huida, ¿no? Y fundamentalmente la racionalización. Sí, es decir, si no obturamos esos
esos defectos institucionales de nuestra estructura, y lamentablemente se van a producir con las personas que sean a la larga, o más a la corta que a la larga, se van a producir los mismos problemas o peores. Por eso quisiera brevemente, y creo que tenemos que difundir estos conceptos, que no son tan difíciles de entender. Tenemos que difundirlo incluso para quienes no tienen ninguna formación jurídica, etcétera, porque los tiene que entender nuestro pueblo, lo tiene que entender el ciudadano común, porque esto no es un problema de juristas ni de encerrarnos en un cubículo y empezar a proyectar cosas y a cortar pedazos de constituciones y pegarlas. No, esto es un problema de todos. Y no es difícil entenderlo. Hace un momento les decía, recorramos las constituciones del mundo. Y sí, después de todo, en el mundo y en el derecho comparado respecto de estructuras de poder judicial, hay 3 sistemas básicos que funcionan y que dan cierto resultado positivo. Defectuosos, sí, bueno, toda obra humana es imperfecta, por supuesto. Pero los 3 sistemas más difundidos son el norteamericano, el europeo continental y algunos latinoamericanos. Dejo fuera, por supuesto, aquellos sistemas donde el Poder Judicial o el sistema en sí mismo no tiene el control de constitucionalidad que tenemos nosotros, que está en nuestra Constitución. Bueno, el sistema inglés, por ejemplo, o el sistema francés, que tiene un control de constitucionalidad previo muy distinto, muy diferente. Bueno, dejando de lado estos sistemas que serían incompatibles con nuestra Constitución y con nuestra tradición de control constitucional, que nos viene desde la Constitución histórica de 1853-1860, entonces vemos en el mundo 3. El norteamericano, por un lado, que se dice que es el que copiamos nosotros, es mentira. No, nosotros no tenemos el sistema norteamericano. La Corte Suprema Corte, en Estados Unidos es la máxima instancia de control constitucional de normas. Y cuando esa Corte declara la inconstitucionalidad de una ley, eso es obligatorio para todos los jueces de los Estados Unidos. Es lo que se llama estar a lo decidido, el stare decisis. Aquí no. Aquí la Corte declara la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una ley, cada juez sigue diciendo lo que quiere. No tenemos el stare decisis, en principio. En segundo término, cuando la Corte norteamericana considera de entrada que un planteo de inconstitucionalidad es descabellado, lo descarta. Es lo que se llama el certiorari. Y debido a esta facultad que tiene, la Corte norteamericana resuelve unos 100 casos por año, no más. Se ocupa nada más que de eso. En Estados Unidos, los códigos son provinciales, son de los estados. Cada estado tiene su legislación civil, penal, etc. De modo que no les es necesario unificar jurisprudencia, criterios de jurisprudencia. Nosotros no, tenemos código único, códigos únicos para todo el país. Y si no unificamos jurisprudencia pasa lo que sucede. Es decir, de un lado de un retén policial, un sujeto es un delincuente. Y del otro lado, el retén policial, como es otra provincia, con otros jueces, resulta que por la misma conducta, regida por el mismo código, ese mismo sujeto es un héroe al cual le tributan un homenaje y le dan una medalla. Un contrato se puede hacer en una provincia, sería nulo en otra. Criterios jurisprudenciales que nadie unifica en nuestro país. Entonces todo esto es una anarquía, es el asunto.
Por eso es inexacto que tengamos el sistema norteamericano. No lo tenemos. La necesidad de unificar mínimamente algunos criterios jurisprudenciales es indispensable. El otro sistema, que es el sistema continental europeo, que tenemos, por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Austria, en España, tenemos las dos funciones divididas. Un tribunal de casación muy numeroso, dividido en salas, por supuesto, donde se unifica la doctrina, la jurisprudencia, y una corte constitucional más chica, que es la que resuelve acerca de la constitucionalidad normativa. Es el otro sistema, el europeo continental. Y después en América Latina hay algunos de nuestros países hermanos que tienen cortes supremas muy grandes, bastante grandes, 21 jueces, por ejemplo, una cosa así, en las cuales está dividida en salas, y una de las salas es la sala constitucional que se encarga del control normativo. Esos son los tres sistemas que hay. No vamos a inventar la pólvora. En el mundo son los sistemas que más o menos funcionan. Entonces, lo que quisiera ahora decirles es cómo funciona la Argentina. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Bueno, lo primero que llama la atención es que prácticamente en ningún país del continente ni de Europa el máximo tribunal tiene 5 jueces. No. Ni siquiera en las cortes constitucionales. No. Lo segundo es que aquí se supone que esos 5 jueces deben ejercer el control de constitucionalidad, la casación, al que me refería hace un rato, es decir, unificación de jurisprudencia, el gobierno del Poder Judicial, el control de convencionalidad, que es el que nos corresponde internacionalmente por los compromisos que tenemos asumidos en nuestra propia Constitución, y ahora ya que está, manotearon también el Consejo de la Magistratura, es decir, el órgano de selección de los jueces. Como se sabe, en toda república se trata de evitar la concentración de poder. Una constitución, en última instancia, es una distribución de poder para que nadie lo pueda hegemonizar. Y cuanto mejor funciona esa distribución, bueno, mejor funciona la constitución. Aquí no, aquí parece que el poder lo concentramos en 4 o 5 personas. Todos estos poderes. En cuanto a la constitucionalidad de normas, en definitiva, nuestra Constitución histórica y la que tenemos, la función que le asigna la Corte Suprema es la misma que tiene en Estados Unidos. Es decir, ejercer el control de constitucionalidad. Pero acá, para llegar a esa instancia, a la instancia última, a la instancia de la Corte, es necesario superar años de instancias previas. Y la Corte tampoco tiene términos. Es decir, todos los tribunales del país tienen términos para resolver. La Corte no. La Corte no los tiene. Es el único que no los tiene. En cuanto a los efectos de la decisión que tome la Corte en materia de constitucionalidad, bueno, no es menos llamativo que la declaración de inconstitucionalidad de nuestra Corte sirve solamente para que no se aplique la ley inconstitucional al caso que están juzgando. Nada más. Nada más. Si otro quiere volver a alegar esa inconstitucionalidad, tiene que pasar los mismos trámites, los mismos años, y cuando llega a la Corte, tampoco está seguro de lo que va a pasar, porque pudo cambiar la composición de la Corte. Se murió uno, se jubilaron otros, nombraron otros. Entonces, después de años, si es que la Corte no cambió su criterio porque cambió su composición, o porque cambiaron de idea los que la integran,
volverán a declararle la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Esto naturalmente hace que nuestro control de constitucionalidad sea enormemente débil. En cuanto a la casación, nuestra Corte no ejerce casación. Nadie ejerce la casación en el país. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es una cosa muy rara, que no dice la Constitución, no, de ninguna manera. Pero primero por excepción y después por regla, con el correr de los años, a lo largo de un siglo, la Corte nuestra se declaró a sí misma, pretorianamente se dice técnicamente, pretorianamente a sí misma se declaró que cuando una sentencia, competente para decidir cuándo una sentencia de última instancia es arbitraria o no es arbitraria. Por regla general, todos consideramos que las sentencias son arbitrarias cuando no nos dan la razón. En fin. Lo cierto que esto que se convirtió en regla es hoy el trabajo dominante de nuestra Corte. Nuestra Corte, creo que en materia de constitucionalidad de leyes debe tener 100, 150 causas, más o menos como la de Estados Unidos. El resto es arbitrariedad. Todo el mundo se larga a decir, la sentencia que me bajaron es arbitraria, y llega a la Corte. Yo les quería aclarar lo siguiente. Para ejercer el control de constitucionalidad, se necesita saber derecho constitucional, y tampoco no demasiado, porque nos están tirando declaraciones de inconstitucionalidad a la marchanta. Declarar la inconstitucionalidad de una ley es un acto contralegislativo, es de gravedad institucional, por supuesto, de modo que tienen que ser cosas más o menos groseras. Y para detectar esas cosas más o menos groseras, con que alguien sepa más o menos derecho constitucional es suficiente. Pero para erigirse en la última instancia de cualquier materia jurídica, se necesita ser un especialista en la materia. Porque realmente hay gente que le dedica su vida a una materia. No hay nadie que sea capaz de decir, no, yo conozco todo el derecho, soy especialista en todo el derecho. Es una locura, eso no existe. No existe. Es insólito, nosotros tenemos tribunales especializados y los tratamos de especializar cada vez más, y está bien que así se haga, porque es bueno que los jueces sepan la materia en que están resolviendo, pero cuando llegamos a la Corte son tribunales multifueros. La Corte es un tribunal multifuero, resuelve cualquier cosa, cualquier materia. Es decir, da la impresión de que cuando pusieron la mano en la Biblia para jurar, bajó el Espíritu Santo, le dio la ciencia jurídica infusa de todas las materias jurídicas. Eso no existe, eso es una ficción. Y a esa ficción se suma otra. Se suma otra terrible. Se suma que la Corte nuestra emite por año unas 16.000 decisiones. Una cada media hora, sábados y domingos inclusive sin dormir. Esto es una ficción. Les cuento mi experiencia personal. Tardé como un año en acostumbrarme a ese trabajo. Y esto que les estoy diciendo no lo digo ahora, lo dije desde que estaba ahí. Yo vi cómo funcionaba. Y yo no estaba acostumbrado, ni nunca estuve acostumbrado a firmar sin saber. Firma mecánica. Imagínense ahora, y esto que cuando yo estaba la firma era manuscrita, que todos hacen un garabato, la firma se vuelve ilegible. Bueno, imagínense ahora lo que será con la firma electrónica. Es decir, tenemos una Corte con jueces que necesariamente, por la estructura de la Corte, tienen que firmar sin leer lo que firman y resolver en materias que no conocen. Esa es la realidad. En fin,
casación no es esto, no, pero puede ser algo más o menos cercano a lo que sería la casación. En síntesis, nuestro control de constitucionalidad es defectuoso, es de trámite engorroso, es largo, es inseguro. La falta de una verdadera casación y de un stare decisis al estilo norteamericano, y bueno, hace que nunca sea del todo seguro, nadie esté muy seguro de lo que va a resolver. Por eso no le llame la atención cuando van a ver un abogado que le dice, no, lo vamos a pelear, pero no le asegura el resultado. Sí, porque ninguno de nosotros está del todo seguro de lo que van a resolver. Entonces, insisto en lo que les decía antes, es verdad, es milagroso que no funcione peor. Y visto desde abajo, si no funciona peor, es por la cultura jurídica de nuestro país. Pero visto desde arriba, esto es todo un desastre. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que limitar la cuestión a discutir 4 personas, no, es mostrar una falsa solución. Ya les dije. Sé que hay dificultades políticas, por supuesto, sé que, bueno, no se dispone quizá del espacio político, ya lo sé, no soy ingenuo, pero por lo menos tenemos que tener una orientación, por lo menos hay que decirle a nuestro pueblo, ¿no? Hay soluciones técnicas disponibles en el marco de nuestra Constitución vigente, hay soluciones, y esbozar una solución. Necesitamos objetivos, y el objetivo no puede ser cambiar 4 personas, el objetivo tiene que ser mejorar la institucionalidad, cerrar esos espacios defectuosos que han permitido llegar a esta solución, a esta situación. No habrá espacio político hoy, bueno, no importa, se sigue peleando, es pelea política, pero tengamos las ideas claras sobre lo que hay que hacer. Porque si no, mañana se va a abrir el espacio político y no lo vamos a saber, y vamos a desperdiciar la oportunidad. Ese es el asunto. Entonces, ¿cuál sería la solución? No quiero ser dueño de la verdad. Lo que propongo es una solución que me parece la más razonable en esta circunstancia. Primero, creo que hay 2 momentos de solución política. Uno es el marco de esta Constitución, marco de nuestra Constitución vigente. Lo más inmediato es resolver la cosa en el marco de la Constitución vigente. No pierdo las esperanzas nunca de que con el tiempo nos decidamos los argentinos a una nueva Constitución, y por ende ahí otra sería la solución. Pero en el marco de esta Constitución, fíjense ustedes que en 1853 los constituyentes que se comían los alfajores merengue allá en Santa Fe, proyectaron una Constitución con una Corte Suprema de 9 miembros. 9. Bueno, Urquiza nombró, pero la Corte nunca funcionó, etc. Pero eran 9 miembros. Después, en el remiendo inconstitucional que se hizo en 1860, se suprimió el número de jueces de la Corte. Es decir, aquellos constituyentes de 1853 allá en Santa Fe habían pensado una Corte de 9 miembros para un país que tenía 1,5 millones de habitantes. Hoy tenemos 45 millones de habitantes y tenemos una Corte de 5. Esa es la realidad. Pero bueno, está bien. Afortunadamente nuestra Constitución no limita el número. Y creo que si no decidimos quitarle esa competencia por arbitrariedad y pretendemos mejorarla en el sentido de una casación, necesitamos una Corte numerosa y dividida en salas. No hay otra. Será 15, 18, 21, 25, no tengo idea, pero una Corte numerosa y dividida en salas.
¿Por qué? Porque cada juez tiene que saber, tiene que conocer la materia en que está resolviendo. Es la ultimísima instancia, no hay más instancias nacionales. Entonces, bueno, la menor garantía, la mínima garantía que le podemos dar al ciudadano es que el juez que vaya a resolver en ultimísima instancia sepa la materia. Bueno, una corte numerosa, dividida en salas. Pero eso para la función que hoy se llama arbitrariedad, la tendríamos que hacer más casatoria. Pero, ¿y el control de constitucionalidad? Y que voten todos. La Constitución nuestra vigente dice una corte para la función que le asigna la Constitución, que es el control de constitucionalidad. No para la arbitrariedad que no se le asigna a la Constitución, se le atribuyó la Corte por sí misma. Entonces, claro, alguien dice, bueno, no, pero para resolver en materia de constitucionalidad entre 15 y 18, y eso va a tardar un siglo. Mentira, mentira. En los tribunales numerosos, lo que se hace en un planteo de esta naturaleza es designar relatores. Planteo de inconstitucionalidad. ¿Qué puede ser? ¿La ley es constitucional? ¿La ley es inconstitucional? O hay una tercera solución que va a decir es constitucional en la medida en que se la interprete de esta manera. Bueno, una sentencia que declara la constitucionalidad, una que declara la inconstitucionalidad y una sentencia interpretativa. En el Pleno se dice, bueno, señores, ¿quiénes tienen esta posición? O la otra, designen un relator, se circulan los relatos entre todos y quien quiere agregar algo, hacer un voto concurrente con alguna de las partes, le parece que falta algo, lo dice y listo. Es mentira que una corte más numerosa demora las resoluciones. He escuchado eso de alguien. Bueno, tengamos una corte de uno, entonces van a salir más rápido. Es absurdo. Es una cuestión de regular internamente el funcionamiento y no tiene por qué demorarse de ninguna manera, aunque tengan que votar todos los integrantes en una corte numerosa. Es decir, esa corte podría hacer control de constitucionalidad y tratar de convertir esta arbitrariedad en una casación, lo cual sería bastante sano. No hay razón alguna para que en materia constitucional no tengamos nosotros estare decisis. Hemos copiado esto de Estados Unidos y ellos lo tienen. ¿Por qué no lo tenemos nosotros? ¿Por qué frente a una declaración de inconstitucionalidad o de constitucionalidad cada juez sigue diciendo lo que se le da la gana? Es absurdo. No veo ninguna razón. ¿Por qué cuando se plantea una inconstitucionalidad no se da, bueno, por lo menos una instancia para ver si no es una locura, y de ahí un persaltum a la Corte? Bueno, plantearon la inconstitucionalidad. No, con esto no quitamos de ninguna manera el control difuso. Cada juez puede declarar la inconstitucionalidad que se le dé la gana. Sí, perfecto, pero en ese caso va a la Corte, que es la que decide. Y eso acelera el trámite, nos evita tener que pasar por todas las instancias para llegar a la última de la Corte en un planteo de inconstitucionalidad. ¿Por qué no se puede hacer? No hay ningún impedimento de carácter constitucional para eso. Y esto prepararía, de alguna manera, la segunda etapa en un caso de reforma constitucional. ¿Por qué? Y porque nos permitiría, en una futura reforma constitucional, tener una verdadera corte o tribunal constitucional, que son los que mejor funcionan en Europa continental. Tribunal de designación cruzada, un tribunal político, es decir, que resuelva los conflictos de poderes. En nuestra Constitución Nacional no se sabe quién resuelve los conflictos de poderes, la Constitución no dice nada, me parece que tendría que ser el poder más cercano al pueblo, es decir, la Asamblea Legislativa, pero es una opinión personal. Una Corte Constitucional que sea la encargada de la justicia electoral, por otra parte, registro de partidos, candidatos, etc. Con mandatos
digo nominación cruzada, uno los nombra un órgano, otro, el Senado, diputados, etcétera, tiene que verlo, con mandatos largos, 10 años, 12 años, que no coincidan con las elecciones y que no se renueven todos juntos, sino por tercios. Eso es como funciona ya, y funciona. Y eso, si eso se hiciese en una futura constitución, no tendríamos que alterar mucho. Creamos la Corte Constitucional y la Corte Suprema, numerosa, sigue encargándose solamente de la casación. No habría que remover jueces, serían los mismos, quedaría la Corte, que siempre es una cuestión problemática y que da lugar a cualquier clase de suspicacias. Es decir, en un primer paso podemos hacer este remiendo en el marco de nuestra Constitución. Y en un segundo paso, eventual y futuro, lo podríamos perfeccionar en una reforma constitucional. Compañeras, compañeros, yo creo que nosotros no tenemos menos neuronas que los europeos. El sistema norteamericano nos es insuficiente por la falta de casación, que ellos no la necesitan, nosotros sí, debido a que los códigos de ellos son provinciales. El otro sistema latinoamericano de la Corte Grande con sala constitucional, para nosotros, no, en el marco de nuestra Constitución vigente, no tendría cabida. Y no me gustaría tampoco mucho para una futura. Pero bueno, no soy el dueño de la verdad. En una futura, en una reforma eventual, futura reforma constitucional, será cuestión de discutirlo. Pero el sistema europeo continental funciona perfectamente y nosotros no tenemos, insisto, no tenemos menos neuronas que los europeos. No sé por qué. ¿Por qué no empezar a plantear esto? ¿Por qué no explicárselo a nuestra ciudadanía? ¿Por qué no explicarle que tenemos la estructura judicial más irracional del mundo? Y que esto que nos está pasando es resultado de eso. ¿Y por qué no discutir razonablemente una estructura judicial y proponer, sin perjuicio de que hoy haya o no haya espacio político? No, insisto, el espacio político en algún momento se va a abrir. Más temprano, más tarde se va a abrir, porque esta situación es caótica. Por ende, el día que se abra tenemos que saber lo que vamos a hacer. Eso lo tenemos que discutir entre todos. He tratado de explicarlo con las palabras más sencillas. Y creo que todavía hay que simplificarlo más, hay que aclararlo más, hay que explicarlo para que la ciudadanía lo entienda, para que el ciudadano común lo entienda. Se dé cuenta de que esto no va. Esto así no funciona. No es cuestión de cambiar 4 personas, sí, está bien. Pero es cuestión de cambiar, de modificar un sistema que tiene, no sé, por otra parte, no sé, hasta se podría aprovechar esta oportunidad para reforzar el federalismo, de alguna forma. Yo no hice el cálculo, no hice el cálculo aritmético, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los jueces que integraron nuestra Corte Suprema, y digo los porque mujeres hubo muy pocas, son o han sido egresados de la Universidad de Buenos Aires, son porteños. Un momento que pensemos un poco, la Corte Suprema tiene que federalizarse también. Bueno, yo creo que hay provincias, no sé, no digo Tierra del Fuego, pero incluso, no sé si Chaco habrá tenido algún ministro de la Corte, Chubut, bueno, no sé. Creo que es llegado el momento de pensar que se trata de la Corte Federal. Una Corte Federal históricamente integrada por porteños de la ciudad de la provincia de Buenos Aires me parece
me parece que no responde a un verdadero sistema federal. En fin, esta es sintéticamente lo que quería decirles sobre nuestra estructura judicial, sobre el problema que tenemos y sobre la solución futura. No se puede, no es posible decirle a nuestro pueblo, no, hay que echar 4 personas, son los 4, no. Hay que darle una solución institucional. Y explicarla claramente, y sacarnos de encima el prejuicio de que cada vez que hablamos de lo institucional y de lo republicano y de lo democrático, estamos usando palabras que ha deformado y arrastrado por las cloacas del gorilaje. No, cuidado. Acá es otra la cuestión. Bueno, les agradezco que hayan escuchado mis incoherencias y que ustedes. Gracias, Raúl, gracias. Mira, yo creo que ha sido muy, muy útil. Nosotros estamos muy motivados por iniciar un proceso donde consideramos que el sistema judicial tiene que realmente democratizarse, transformarse, y bueno, era muy importante escucharte. También creemos que no es un tema solamente de especialistas, compartimos con vos. Hay especificidades, pero necesitamos generar un proceso de protagonismo popular, de organización popular, de debate popular, justamente para que no solo nos quedemos en la queja individual o grupal de que el sistema no funciona. Yo le voy a dar un poco la coordinación, si te parece, para las preguntas que quieran hacer los compañeros por el chat, y a Carlos Raimundi, que fue un poco el encargado intermediario con vos de invitarte, ya lo tenemos con nosotros, y un poco que él coordine esta parte, y desde ya agradecerte infinitamente, ¿no? Siempre tus palabras son muy, muy importantes para pensar, para motivarnos. Carlos, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias. Con algunos nos vimos en un Zoom anterior, así que en unas cuantas horas previas a esta marcha del 1 de febrero, el Frente Grande se encargó de reunir a cientos de militantes de todo el país para ejercer una tarea política de traducción a la realidad cotidiana de estas cosas, ¿no? Y agradecerle obviamente a Raúl, que con poquísimo tiempo se prestó, con poca anticipación, quiero decir, accedió a tener este encuentro. Si hay preguntas o alguna reflexión que hacer, yo les pediría o hacerlas muy breves y específicas de manera verbal, o si no, anotarlas en el chat. Yo no tengo mucho para coordinar. Lo único que sí se me ocurre, Raúl, es completar este planteo tuyo. Ahí hay un compañero en el chat que dice, si vos tenés escrito esto, sí, lo que pasa es que Raúl casi que no escribe, entonces no, yo tengo en la mano aquí una última contribución en la tecla ñ, donde hay un resumen de todo esto, y donde Raúl dice, pensar el Poder Judicial no es una cuestión de juristas, es una cuestión de la sociedad, es una cuestión de la democracia, del pueblo. Y además resume todas estas cosas que ha planteado en distintos ítems. Así que si hay alguien que ha escrito lo que piensa es justamente Raúl. Pero me parece que hay un aspecto judicial que vos conocés mejor que nadie. Bueno, acá está Aníbal también y otros compañeros que conocen el mundo judicial desde adentro. Pero me parece que el gran problema es político, Raúl, porque ¿cómo puede ser que nos cueste tanto cuando hay verdades de perogrullo, digamos? Cuando hay un poder vitalicio y hereditario, es un poder que tiene componentes monárquicos, no republicanos. Sin embargo, los vitalicios y hereditarios son los que preservan la república,
Y los que queremos democratizar ese sistema somos los populistas y autoritarios, en parte de la percepción colectiva, por un lado. Segundo, vos le haces esta pregunta a la sociedad de ver quién cree que en la Argentina hay justicia, y el 99,9% de los argentinos están convencidos de que en la Argentina no hay justicia. Ahora, ¿cómo puede ser que en una sociedad donde el 99% de la gente crea que no hay justicia, no se puede hacer una reforma judicial? Ese es un problema político, ese no es un problema jurídico. Entonces, quería plantearte esto desde este punto de vista, y también preguntarte qué opinás de la marcha del 1 de febrero, no sé, pero eso es como para romper el hielo. Y después, un breve lapso, porque tampoco disponemos de una eternidad, ni tampoco Raúl, para hacer alguna pregunta o alguna reflexión muy breve. Bueno, Carlos, ante todo, no dividamos lo jurídico de lo político, porque lo jurídico es político. Cada sentencia es un acto de gobierno, y el Poder Judicial es una rama del gobierno. De modo que decir el poder no político es mentira. El Poder Judicial es político, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque participa del gobierno de la polis. Que no sea partidista es otra cosa, pero político es político. Eso es indiscutible. Ahora bien, la estructura del Poder Judicial es un problema constitucional, y todos los problemas constitucionales son políticos. No, saquémonos eso de la cabeza. Saquémonos de la cabeza que lo jurídico es abstracto y es lógica jurídica pura. Mentira. Cuidado, eso es hasta una deformación de la ciencia jurídica. Una ciencia jurídica que, al igual que la economía, en este momento quiere encerrarse en una lógica que lo único que permite es la lógica normativa. Es decir, el modelo, el sistema, con tal que cierre lógicamente, se verifica su valor de verdad. Mentira. Eso es sacar el derecho y la economía también, de su naturaleza de ciencia social, y pretender convertirlo en una ciencia, qué sé yo, meramente lógica, ¿no? Entonces sí, yo puedo hacer un sistema jurídico de normativo donde compatibilizo todas las normas, cierra lógicamente perfecto, y cuando lo aplico en la realidad es un desastre, que es más o menos lo que hacen los teóricos del neoliberalismo con la economía, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. No, lo político, lo jurídico es político, no cabe duda. Y las concepciones jurídicas responden a distintas ideas políticas, sin lugar a duda, y esto se ve en los tribunales. Qué sé yo, en Estados Unidos hay ministros republicanos que sabemos que patean para un lado, ministros demócratas que patean para otro. Bueno, y eso es jurídico, sí, pero es político. Y un órgano supremo que decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes es una función claramente política. Es una función contralegislativa, cuidado, es un órgano claramente político. Entonces, aquí hay una cuestión que es la siguiente. Vos decías lo de la vitalicidad. No, cuidado, en Europa las cortes constitucionales no son vitalicias. Se renuevan, son mandatos largos, pero no vitalicios. La vitalicidad nos viene a nosotros de Estados Unidos, y en Estados Unidos vimos los resultados que a veces ha dado. Han llevado tipos a votar a la corte, ministros a votar con cámara de oxígeno. Bueno, cosas verdaderamente aberrantes, ¿no? Sí es cierto que la vitalicidad es poco compatible con la república, y más bien compatible con la monarquía. Eso es verdad. Pero realmente, si vamos a pensar en un futuro, en una reforma constitucional, indiscutiblemente que bueno, la vitalicidad en una corte constitucional no funciona. La tenemos en nuestra Constitución. Bueno, está bien. ¿La podemos obviar? Fácticamente sí. Fácticamente sí. No vemos ministros de 65 años.
De momento, después veremos. Qué sé yo. Después veremos. En el parche, sí, nos podemos obviar. Hasta cierto punto, desde el punto de vista fáctico, se podría hacer. Me dirán, bueno, pero eso impide. Bueno, no sé. Un buen consejo de la magistratura que gobierne en serio el Poder Judicial y que maneje el presupuesto, habría que sacárselo de nuevo a la Corte, hacerlo en serio, y tratar de resolver ese defecto que tenemos nosotros desde la Constitución del 94, que se hizo un órgano que no se dice cómo se integra. Se integra con esto, equilibradamente. Va a saber Dios lo que es equilibradamente. Por eso tenemos todos los problemas que hemos tenido. ¿Por qué? Porque quedaron los cables sueltos en el constituyente. Y eso lo vimos desde adentro y lo hemos advertido. Menos mal que no dijeron que equilibradamente se tienen que hacer la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Cómo va a crear una institución que nos dice cómo se integra? No, eso era reglamentarismo, decían. Bueno, reglamentarismo. Ahí están los problemas que tenemos hasta el día de hoy. 3 leyes de Consejo de la Magistratura y ahora declaran inconstitucional una que tampoco votó ningún parlamento porque le habían hecho renacer disposiciones derogadas. La segunda vez que hacen renacer disposiciones derogadas a la Corte. Sin mi voto, claro, la vez anterior. Pero, bueno, no, cuidado, todo el problema judicial es un problema político, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y por eso que esto tiene que saberlo el pueblo, esto tiene que debatirse, no es una cuestión, lo que podemos hacer nosotros, los juristas, y bueno, pues, sí, el modelo, perfeccionarlo, ver detalles, sí, pero una cosa es la perfección técnica del modelo, otra cosa es la orientación política general del modelo, eso hay que discutirlo entre todos. Raúl, aquí hay una pregunta en el chat sobre si deberían ser públicos los debates y el intercambio de opiniones de los jueces al momento de conformar una sentencia, tal como se publican los debates en el legislativo. No, decididamente no. Hay una experiencia en esto y es tétrica, es la de Brasil. No. Brasil tiene un canal de televisión, tiene el Poder Judicial. Alguna tentación hubo en el nuestro. Y cuando pasa eso, los jueces hablan para la Cámara. No, los debates, no importa, es lo que queda escrito. A ver qué argumentos usa cada uno, qué argumentos da el otro. No, cuidado, eso se convierte en un circo. Estoy hablando para la tribuna después, no estoy pensando lo que estoy resolviendo, estoy hablando para la tribuna. Yo no soy partidario de eso, hay que tener cuidado con eso. No transparenta nada, no transparenta absolutamente nada. Vamos a discutir si una ley es inconstitucional o constitucional. Bueno, cada relator que dé lo mejor de sí mismo en los argumentos. Y los otros que se adhieran o no con votos, etcétera, que pongan lo mejor. Pero el debate así, oral, no. Audiencias públicas sí, sí, porque ahí se oye las partes, eso sí. Pero debatir las sentencias públicamente, no, porque no es un verdadero debate de sentencias, es hablar para la tribuna. En el caso más claro lo tenemos en Brasil, y hemos visto algunas consecuencias de eso. Acá Enrique Gallego Fernández, que coordina la agrupación Julio Mayer, te pregunta o dice que sería interesante saber qué pensás de cuáles son los caminos de acciones concretas para llegar al objetivo de modificar esa estructura judicial. Bueno, quizá el camino, vos me estás preguntando un camino político que la posibilite. Una estrategia, ¿no? Una estrategia.
Quizás sea hacer funcionar un órgano que ha funcionado fácticamente, pero que no está previsto en la Constitución, ¿no? La reunión de gobernadores. Habría que pensarlo. En la crisis del 2001, ¿qué hubo? Reunión de gobernadores, ¿no? Bueno, estamos en una situación crítica con el Poder Judicial, juntar a los gobernadores y decirles, bueno, muchachos, federalicemos un poco esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes son los que mandan en los senadores, mandan en los diputados de su provincia, bueno, a ver qué quieren profundizar el federalismo, veamos cómo lo hacemos, cómo le damos un carácter más federal realmente a esta corte, ¿no? Bueno, yo no tengo, no tengo más preguntas acá. Lo que pasa es que no somos... Claro que estoy diciendo esto del federalismo como una ocurrencia mía, qué sé yo, pero se me ocurre que puede ser uno de los caminos, ¿no? En este momento para generar un espacio político, ¿no? Bueno, después acá hay un compañero, no, perdón, una compañera de Cutralcó, Beatriz Moreno, que dice que hay que acercar conocimiento jurídico a los nadies, que en realidad somos el pueblo, hay que transformar el lenguaje jurídico en comprensible. Así se borraría un obstáculo central, que es la distancia que hay entre el ciudadano y lo jurídico. Y bueno, después elogios. Si no hay más preguntas, no sé qué les parece, compañeras, compañeros, le dejamos... Bueno, Aníbal, ahí, te estoy viendo en la pantalla de casualidad porque te tengo ahí. Dale. Abrí el micrófono tuyo, Aníbal. Ahora sí. Está, Aníbal. Ahí está, muchas gracias. No, yo muy breve también porque quiero agradecerle a Raúl. Siempre es muy importante escuchar. Y lo digo por fuera de estar yo también metido en esta cuestión, entre comillas, jurídica, es decir, no solo como abogado, sino decir, como militante político en toda esta temática que hemos trabajado mucho tiempo. Yo simplemente una reflexión y tal vez tomando esto que dice Raúl. Me parece clave primero destacar esto que él dijo, la concentración de poder que tienen 4 personas, o sean 5, en un país como la Argentina, con las dimensiones y con la cantidad de habitantes, un tribunal que tienes en esas 5 personas una concentración de poder y encima no tiene límite de tiempo. Entonces, lo que estamos discutiendo en definitiva es poder y estamos discutiendo política. Eso hace que sea tan difícil modificar una estructura en la cual 99,9 sabemos que funciona mal. Pero ¿qué pasa? Los que hoy aprovechan esa estructura, Perimira, anquilosada, de concentración de poder, los que la aprovechan, la van a defender. Y entonces quieren que continúe así, porque les tributa esa estructura. Entonces, por eso me parece también muy bien cuando él dice que todo esto es una cuestión política, por supuesto, y entonces es necesario poner en la agenda política, tener voluntad política, instalarlo, da unas posibilidades de reunión de gobernadores, pueden ser tantas otras, y yo pongo la marcha del primero en este sentido. Tiene que haber como una convulsión sobre el sistema judicial, la corte, esta estructura, para que puedan visualizarse y poder llevarse adelante las modificaciones, algunas dice él, pueden ser otras, pero en el marco de esta Constitución. Entonces, si nosotros no lo tomamos en la agenda política, no lo toma la sociedad, no lo toma el pueblo, que tiene la base esto funciona mal, bueno, pero es necesario que se genere un revulsivo para instalarlo en la agenda, en la voluntad política. Esto no se cambia porque admiten hasta desde cualquier sector político funciona mal, pero me sirve. ¿Por qué? Porque cuando estos jueces toquen temas que a mí me interesan, no lo van a resolver como yo quiero. Y cambiarlo significa democratizar ese poder, abrirlo, que funcione mucho mejor, pero ya no lo domino yo. Entonces,
Por eso es necesario tener esto dentro del esquema político, no de la política partidaria, porque seguramente va a haber que negociar también en esta federalización, que es un buen argumento. ¿Por qué? Porque entonces, señores, van a estar interesados en esta ampliación, etcétera, y va a ser negociar esa democratización. Y por supuesto que va a haber que hacerlo. Ahora, mientras no esté en el debate político, que cualquier cosa que se toque, se afecta a la independencia del Poder Judicial, claro, es lo que dicen. No, quieren meter mano al Poder Judicial para dominarlo. ¿Y qué es lo que quieren? Que esto siga así como está. ¿Por qué? Porque les beneficia. Entonces nosotros tenemos que ser rupturistas con esa situación, tenemos que tener una estrategia, por eso es importante estas opciones o estas explicaciones que permiten decir, bueno, vamos por esto, estos son los objetivos. En definitiva, democratizar, para decirlo en términos así comunes, pero un funcionamiento que sea muchísimo mejor, no tan concentrado, no concentrado como es ahora, y que permita que algún sector político se beneficie con esa concentración. Porque si esto sigue así, por inercia, vamos a encontrarnos de acá a 10 años, algunos en el geriátrico, y va a seguir siendo lo mismo. Entonces yo, destacar esto como reflexión me parece muy, muy importante, porque lo que tiene Raúl es que pone soluciones técnicas que son políticas, pero para un funcionamiento mejor. Señor, se puede hacer, hay que tener la voluntad. Bueno, hay que generar esa voluntad, porque podemos ser muy poquitos los que tenemos esa voluntad. Es necesario que esa voluntad esté por lo menos en la mayoría de los que deciden, porque si no, vamos a quedarnos solamente en un diagnóstico. Por eso la importancia de que lo que dice Raúl es político. La definición, para encontrar la salida, sea esta o alguna variante, es política. Y ahí está nosotros, como fuerza política, acompañarlo. Nada, quería hacer estas reflexiones, agradecerle, y la verdad que uno cuando lo escucha a Raúl crece no solo en el conocimiento, sino en la reflexión posterior y motiva para buscar caminos. Nada más eso. Sí, Aníbal, no son 5, son 3, porque 3 hacen mayoría. Ese es el asunto. Peor todavía, mucho peor todavía. Mucho peor. Vi por ahí una pregunta que me gustaría contestar, que la vi saltar por ahí, de elección directa o elección popular de jueces. Bueno, el caso Bolivia. Creo que sería bueno preguntarle a Evo Morales o que vos, Carlos, le preguntes a Arce, que lo tenés de compañero ahí en la OEA, cuál fue el resultado de Bolivia. No fue nada positivo, por supuesto. Y realmente, bueno, la elección popular de jueces, sí, uno parece, el coso, en la historia, la primera vez que se les ocurrió esto fue a los franceses de la Revolución, los guillotinaron a todo al final, y realmente, bueno, no estamos viviendo en el vacío, estamos viviendo en una sociedad donde hay grupos de intereses, donde hay mucho dinero, donde hay corporaciones, y no nos llamemos a engaño. Una elección popular de jueces inmediatamente generaría una serie de ONG raras. En fin, el fascismo es muy interesante, muy positivo, pero tengamos mucho cuidado con esto. Eso es, no sé, se nos meterían, imagínense ustedes, los intereses que pasan por una Corte Suprema son enormes. Y bueno, hay de todo. Y naturalmente se nos generarían grupos ficticios, se nos comprarían medios de comunicación. No lo veo, en ningún lado ha dado buen resultado esto. Hay algunos estados de Estados Unidos que tienen la elección de jueces, no de Suprema, pero sí de primera instancia, también es otro desastre. Cuando se acerca el final del mandato empiezan a bajar sentencias a lo loco, demagogia publicitaria, de momento con las condiciones de nuestra sociedad y con los intereses que se juegan y la capacidad. Miren, fíjense ustedes que en cualquier orden, nos surgen ONGs extrañas. Bueno, qué sé yo.
Ustedes saben que hay una ONG de usuarios del aeropuerto de Ezeiza. Bueno, imagínense el espacio que se abriría para hacer cosas raras en elección popular de jueces. No me lo imagino, es un desastre. Pregúntenle eso a Evo y a Arce, a ver qué resultado les dio. No funcionó. Incluso García Linera, en alguna reunión que tuvimos hace algunos años, explicaba las dificultades y explicaba que habían hecho eso como una salida momentánea para romper el elitismo del Poder Judicial, pero que ahora tenían que pensar en otra estructura. Raúl, ahí las últimas preguntas, me parece, y vamos cerrando con esto. Sobre la intervención, la posibilidad de intervenir al Poder Judicial o a alguno de los poderes en Jujuy, yo creo que vos ya te has pronunciado sobre esto, la posibilidad de crear un fuero de defensa del consumidor y el impacto de la movilización del 1 de febrero. Y si les parece, cerramos, no sé. En cuanto a la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, me parece que es lo que corresponde constitucionalmente. Ahora, no habrá espacio político, no estarán los votos, eso es otra cosa. Pero no sé si solo el Poder Judicial, más aún, diría que al gobierno de la provincia de Jujuy, porque realmente nuestra Constitución impone como condición de respeto a la autonomía provincial que garantice la administración de justicia. Y es obvio que el gobierno de la provincia de Jujuy no está garantizando la administración de justicia, por varias razones que todos conocemos. En segundo término, sí, un fuero del consumidor, sí, habría que pensarlo. No sé, hay una secretaría hoy en la Corte, pero no sé cómo funciona eso, es posterior a que yo estuve en la Corte. Habría que pensar varias cosas, pero ya entrando más al problema judicial, hay otro problema muy grave, muy grave, que necesitamos un fuero especializado. Es el problema del medio ambiente. No. Para los defensores a rajatabla del medio ambiente no se puede hacer nada. Para los otros que están en la otra punta se puede hacer cualquier cosa. Y los jueces, y me ha pasado, uno está en el medio y no sabe. Y sí, llama peritos, pero los peritos, cuidado, los peritos están jugados para un lado, están jugados para el otro. Entonces necesitamos un fuero especializado, incluso quizá con jueces escabinos, que sean técnicos, no sé, que me puedan decir, bueno, no, hay una forma de explotación racional y hay una forma de explotación irracional. Es decir, no vamos a quedarnos como un mendigo sentado arriba de un barril de oro, pero bueno, hay formas de explotación minera, etcétera, que son racionales y otras que no. Bueno, entonces, pero necesitamos a alguien que nos pueda decir cuál es racional y cuál es irracional. Sí, tenemos carencias en ese sentido y insistí, en algún momento dije que nosotros tendemos a la mayor especialización de los tribunales inferiores en competencia, no en otra cosa, pero bueno, porque es siempre sano que los jueces conozcan bien la materia en que están resolviendo, ¿no? En ese sentido, sí, creo, pero bueno, ese es un punto que habría que pensarlo un poco más. Lo del 1 de febrero, sí, creo que es importante, creo que es muy importante que haya una concentración popular que diga, bueno, miren, acá esto hay que resolverlo. Pero insisto, está bien, eso puede poner el problema sobre la mesa, pero necesitamos dar soluciones, necesitamos proponer soluciones también, ¿no? No basta con plantear el problema porque nos quedamos en el diagnóstico. Necesitamos ver cómo salimos de esta situación.
Bueno, no sé, si les parece, cerramos. No sé, Eduardo, ¿qué te parece? ¿Cómo estaba previsto? No, gracias Raúl. Sí, Te la devuelvo verdad la que palabra, sí. Eduardo, la coordinación. No, pero gracias Raúl. Hay compañeros de todo el país que nos están acompañando hoy, prácticamente todas las provincias, desde Ushuaia hasta Jujuy, por lo que he visto, desde Corrientes, Misiones, Entre Ríos, San Juan, San Luis, en fin, hay compañeros de todas las provincias, de Córdoba, para que no se me ofendan. Estoy mirando aquí. Y aparte de las conducciones, de los compañeros de las conducciones del Frente Grande, de Provincia de Buenos Aires, de Cava, también están los compañeros de la agrupación que hemos armado de abogados, más de un centenar de abogados de todo el país, que es la agrupación Julio Mayer, en homenaje a quien sé que la tuviste en altísima estima, incluso que compartió con nosotros un Zoom con vos y con nosotros, con el Frente Grande, casi pocos días antes de morir. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo, chao.